Entonces, meter droga a Costa Rica ha resultado ser un juego de niños. Tengo varios muchachos que ni siquiera terminaron secundaria. El crimen organizado ofrece $100,000 por deshabilitar los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Insisto de que yo nací en Ciudad Quesada. Si yo hubiera nacido 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, sería un exiliado político. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Bienvenido, Juan Carlos. La verdad es un verdadero placer tenerlo aquí, que apoya a Jóvenes por Costa Rica en esta iniciativa para que los jóvenes conozcan un poco. No es un secreto que Costa Rica vive una de las peores crisis de inseguridad de su historia. Los homicidios relacionados al crimen organizado en 2010 no superaban el 10%. Hoy superan el 70%. Centrándose únicamente en el Poder Ejecutivo, ¿cuál es su plan para enfrentar la crisis de violencia homicida que afecta al país? Lo que está pasando ahora es de dónde nace el atractivo de Costa Rica para el crimen organizado transnacional. Digamos que este es nuestro país, aquí está Colombia y aquí está Europa, ¿verdad? El mercado de la droga es un mercado tremendamente cambiante. Las preferencias y los gustos por drogas van cambiando. Entonces, en Estados Unidos la cocaína dejó de ser una droga de consumo tan popular y ahora son drogas sintéticas las que más se consumen allá. Fentanilo, metafetaminas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los carteles son conglomerados empresariales. Y estos carajos entonces están viendo el mapa de sus mercados y dice, bueno, aquí nuestro producto cayó en preferencia, pero aquí está aumentando. En Europa, el consumo de la cocaína se ha disparado. Se ha disparado muchísimo en la última década. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí está Colombia, y Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Nunca antes Colombia ha producido tanta cocaína. Y el consumo de cocaína se disparó en Europa. Entonces lo que los carteles dicen es, bueno, ¿cómo hacemos para llevar nuestro producto a Europa, donde el consumo está alto? Bueno, entonces los carteles identifican toda la región, ven todo el mapa de la región y han visto en Costa Rica un punto ideal para reexportar cocaína a Europa. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país que es netamente exportador. Y exportamos mucho a Europa. Exportamos café, piña, banano, un montón de productos agrícolas. Entonces, meter droga a Costa Rica ha resultado ser un juego de niños para los carteles. Aparte de eso, este gobierno desmanteló el servicio de guardacosta, retiró la Policía de Control de Drogas y Aeropuertos y Fronteras, etc. Y la droga sale de un solo punto, que es Puerto Moín, en el Caribe, ¿verdad? Puerto Moín. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? 500 toneladas es lo que estima la DEA que entran al país de cocaína. Los carteles, estas organizaciones transnacionales, utilizan bandas locales para llevar la droga desde su llegada hasta su salida, ¿verdad? Ellos pagan con droga. Y esto hace que entonces se empoderen bandas criminales locales y que empiecen la lucha por territorios y de todo, y ahí es donde entonces sí los homicidios y la violencia se ha disparado en el país. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Primero, identificar una cosa que es muy cruda. Costa Rica, el país, el Estado costarricense, no está en capacidad de controlar la seguridad de Puerto Moín. No podemos. La capacidad de corrupción y de coacción que tienen los carteles es demasiado alta. Vea usted que cuando se pusieron los famosos escáneres, a las 24 horas de puestos los escáneres, 3 trailers habían chocado contra los escáneres. El crimen organizado ofrece $100,000 por deshabilitar los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Menos de la mitad de las exportaciones de Costa Rica a Europa pasan por los escáneres. Entonces, habiendo partido de este análisis de que el Estado costarricense no puede controlar Puerto Moín, lo que nosotros estamos proponiendo es que una policía de la Unión Europea
Europol esté destacada en Puerto Moín y que sean los europeos quienes se garanticen que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. Yo estuve a principios de diciembre, estuve en Bruselas, en el Parlamento Europeo, presentando esta propuesta al Partido Popular Europeo, que es el principal partido representado en el Parlamento Europeo, y afortunadamente el Partido Popular Europeo emitió una resolución apoyando mi propuesta, planteando la necesidad de un plan piloto de Europol en Puerto Moín. No se ha hecho en ninguna parte del mundo, pero los europeos reconocen que es estratégico para ellos controlar un puerto que para ellos es de este tamaño, ¿verdad? Comparado con luego buscar cargamentos de cocaína en Amberes, Rotterdam, Algeciras, que son puertos enormes en Europa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Si nosotros blindamos Puerto Moín, es el punto de salida. Si nosotros blindamos Puerto Moín, los carteles van a decir, bueno, hacer negocios en Costa Rica se nos ha complicado. Ya no es tan fácil mandar cocaína a Europa desde Costa Rica. Vamos a buscar mandarla por otras partes. Y entonces la cantidad de cocaína que llega a Costa Rica va a disminuir significativamente y ahí sí vamos a poder entonces hacerle frente a la amenaza del crimen organizado mucho más disminuida con recursos propios. Costa Rica tenía alrededor de 2.000 patrullas, de las cuales solo 700 estaban operativas por falta de recursos. Aquí la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos para recuperar esa capacidad policial? Ok, ahí tenemos que identificar dos tipos de gasto. Está el gasto corriente y el gasto capital. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo aumentar en 6.500 efectivos la fuerza pública para llevarla a 20.000 efectivos. Esto es gasto corriente, ¿verdad? Porque es salarios. Entonces la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Nosotros lo que estamos proponiendo es una interpretación auténtica, que es una ley que se manda a la Asamblea Legislativa, interpretando la regla fiscal. ¿Qué es el tema con la regla fiscal? La regla fiscal es una excelente herramienta que ha estabilizado las finanzas públicas costarricenses. La regla fiscal lo que hace es ponerle un tope al crecimiento del gasto al gobierno central. Entonces, la regla fiscal se calcula a partir del crecimiento económico de los últimos años, etcétera, el nivel de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, en un año dado, digamos que la regla fiscal es un 3,4%. Es decir, el gasto del Estado, el gasto del gobierno y las instituciones cubiertas por la regla fiscal no puede aumentar 3,4%. La Contraloría General de la República ha hecho una interpretación que para nosotros es absurda de la regla fiscal. Ha dicho que todas las instituciones y todos los ministerios cubiertos por la regla fiscal no pueden superar ese límite. ¿Ves? Entonces tenemos una crisis de seguridad del carajo. El Ministerio de Seguridad Pública no puede aumentar su gasto por encima de la regla fiscal, ¿verdad? Hay alguna gente que dice que lo que hay que sacar es sacar al Ministerio de Seguridad de la regla fiscal. Yo creo que eso es inconveniente. ¿Por qué? Porque si se saca al Ministerio de Seguridad de la regla fiscal, luego van a ir al Ministerio de Educación diciendo que lo saquen a ellos, luego van a ir al Ministerio de Salud y terminamos haciéndole un queso suizo a la regla fiscal. Lo que nosotros estamos diciendo es hay que hacer una interpretación auténtica de tal forma que se permita que ciertas instituciones puedan subir, ministerios puedan subir por encima de la regla fiscal, siempre y cuando se compense con recortes en otra. Lo que importa es el global. En términos fiscales lo que importa es el global, no importa el individual de cada ministerio. Entonces, siempre y cuando haya recortes en otras áreas, sí se puede aumentar en otras. Entonces, con esto nosotros pensamos financiar el aumento en la cantidad de efectivos de la fuerza pública, con gasto corriente, producto de impuestos, a partir, sí, de un aumento en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, por encima de la regla fiscal, pero haciendo recortes en otros rubros del gobierno central. Esto es gasto corriente. Luego venimos con gasto capital. Obviamente nosotros no queremos tener 20.000 efectivos de la fuerza pública con patrullas hechas leña, con fusiles de la era de piedra, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un Fondo Nacional de Seguridad. Un Fondo Nacional de Seguridad que se financiaría de varias fuentes, pero la principal sería la venta de un activo del Estado.
Este fondo es un fondo, ¿verdad? Funcionaría como un fideicomiso. Lo que nosotros estamos planteando es vender activos del Estado, pero principalmente el Banco de Costa Rica. ¿Por qué el Banco de Costa Rica? Mira, tenemos que partir de una premisa fundamental: se nos está quemando la casa. Si no reconocemos que estamos enfrentando la peor crisis de seguridad de nuestra historia y que el país está a punto de perder, lo estamos a punto de perder, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que ha pasado en otras naciones como México, como Colombia, como Ecuador, cuando han sido infiltrados por el crimen organizado, pues bueno, entonces tenemos que reconocer que tenemos que poner sobre la mesa todo tipo de medidas y propuestas para evitar eso. Entonces, tenemos una joya de la abuela, que es el Banco de Costa Rica, que está perdiendo valor. El Banco de Costa Rica vale hoy menos de lo que valía hace 20 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, utilicemos este activo lo vendemos, hacemos un fideicomiso y a partir de los rendimientos que genere este fondo, o sea, no es gastar toda la venta del Banco de Costa Rica en un solo, sino meterlo en un fideicomiso y a partir de los intereses que genere, financiar, ahí sí, tecnología, y ahí nosotros necesitamos una inversión fuertísima en tecnología, cámaras, drones, etcétera, ¿verdad? Centros de control, infraestructura. De las comandancias, lamentablemente, son tugurios, pero no solo estamos hablando de fuerza pública, estamos hablando de servicio de guardacostas, estamos hablando del servicio de vigilancia aérea, que también necesitan infraestructura, equipamiento, y ahí sí vienen todo lo que se llama patrullas, motos, aviones, helicópteros y armamento. Nosotros necesitamos que nuestros cuerpos policiales estén a la altura del enemigo que están enfrentando. Imagínese usted, aquí con el tema de equipamiento de armamento, que nuestros policías van a tiroteos con bandas que usan AK-47 y los carros de la policía no están blindados. O sea, ¿cómo se protegen? Las cajas los carros de la policía son como cajas de mantequilla para una AK-47, ¿verdad? Bueno, solo el blindaje de una patrulla cuesta lo mismo que lo que cuesta la patrulla. Solo para hacernos una idea de la inversión que hay que hacer en seguridad. Es una inversión histórica lo que tenemos que hacer en seguridad. Entonces, partiendo de la premisa de que estamos ante una amenaza histórica, es por eso que estamos proponiendo una solución histórica. Ahora bien, si usted me dice, mira, pero es que vender el Banco de Costa Rica es muy controversial y de todo, yo digo, está bien, ¿qué otras soluciones hay? Que no sean aumentar impuestos, porque yo me pongo a aumentar impuestos, y que no sean endeudar más al país. Cierro diciendo una cosa: este fondo también se piensa alimentar por la legalización del cannabis recreativo. Ahí planteamos poner un impuesto al cannabis recreativo que vaya también a alimentar el Fondo Nacional de Seguridad. La premisa de que se nos está quemando la casa es una realidad. Ya en un tono más humano, Costa Rica históricamente ha sido un país donde la gente se conoce, ha sido un país seguro y ha sido un país con una clase media fuerte. Hoy Costa Rica se encuentra empatado con Guatemala como el segundo país con más homicidios por 100.000 habitantes de Centroamérica. Esto hace que los jóvenes les dé miedo a salir de su burbuja social y cada vez se mezclen menos entre distintas realidades sociales. Esto hace que la ignorancia, el resentimiento social aumente. Don Juan Carlos, ¿cuál es su plan para que los costarricenses jóvenes conserven esa identidad de unidad y vuelvan a convivir y mezclarse entre distintas realidades sociales sin miedo, tanto en espacios públicos como en terceros espacios de la vida urbana? Mira, yo siempre pongo el ejemplo mío creciendo en San Carlos. Yo soy de Ciudad Quesada y yo fui a la escuela Juan Chávez Rojas en Ciudad Quesada, una escuela pública. Y en esos tiempos, estamos hablando de los años 80, la escuela pública era no solo donde todos íbamos a estudiar, sino donde era ese centro de cohesión social. En la Juan Chávez Rojas iban desde los hijos de los finqueros más encopetados de San Carlos hasta los muchachos de los barrios más problemáticos del centro de la ciudad. Y todos salíamos de la escuela, todos nos graduábamos, todos éramos amigos. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, yo soy amigo del chancero en Ciudad Quesada, porque el chancero fue compa mío en la escuela, ¿verdad?
Tenemos gente en el chat del colegio que es desde dueños de un tallercito de pintura hasta gente que es piloto en Qatar Airlines en el Medio Oriente. Entonces, yo creo que mucho parte por recuperar la educación pública, la calidad de la educación pública, porque el deterioro abismal que ha sufrido la educación en Costa Rica en los últimos 15 años ha hecho que mucha gente busque alternativas y se vaya a la escuela privada. Los padres de familia hacen el sacrificio más grande posible para enviar a sus hijos a educación privada, porque saben que en educación pública no van a recibir una educación de calidad. Entonces yo sí creo que tenemos que rescatar la educación pública costarricense. Nosotros estamos haciendo una serie de propuestas en ese sentido, que van mayormente enfocadas en el tema de la calidad de los profesores. Nosotros no podemos tener educación de calidad si los profesores no dan educación de calidad. En este país, lamentablemente, toda la discusión sobre educación ha girado en torno al 8% del PIB. Que si gastamos el 8% del PIB, que llegamos a 7,2, que si nos comprometemos al 8% del PIB. Nosotros podemos gastar el 15% del PIB en educación, que si no resolvemos el tema de los educadores, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Vea que cuando nosotros ingresamos a la OCDE, un club de países ricos, desarrollados, y llegamos rajando de que éramos el país de la OCDE que más gastaba en educación, rapidito la OCDE nos dijo, sí, ustedes son los que más gastan y los que peores resultados obtienen. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Una reforma educativa que vaya por, primero, quitarles a los docentes todas las cargas que se les han ido acumulando a lo largo de los años, burocráticas y administrativas. Usted habla con un profesor y un maestro y pasan haciendo informes, pasan haciendo planeación, tienen que andar haciendo rifas y bingos para mantener la luz de la escuela prendida, tienen que andar haciendo de psicólogos, tienen que andar haciendo de trabajadores sociales. Para lo menos que tienen tiempo es para dar clases de calidad, ¿verdad? Planear sus lecciones y dar clases. Entonces, eso es un problema. Los maestros y profesores no reciben capacitación e información. Una vez que están adentro, ya no reciben acompañamiento de ningún tipo por parte del MEP. Eso es otro problema. Y el otro problema es que no hay evaluación. Ya, por ejemplo, el Estado de la Educación habla de crear un centro y nosotros abrazamos esa propuesta, un centro independiente para evaluación. Pero no solo de estudiantes, hay que evaluar a los maestros también. Necesitamos saber si el maestro de inglés sabe inglés. Necesitamos saber si el maestro de matemáticas sabe matemáticas. No sabemos hoy en día si eso es el caso. Entonces, la reforma educativa que nosotros estamos planteando, que va a ser uno de los proyectos más duros de pasar por la Asamblea Legislativa, va a ser una reforma educativa en esa dirección. Quitarles trabas, quitarles cargas a los docentes, darles capacitación e información constante y evaluarlos. Eso nosotros creemos que requiere un sistema bastante sofisticado y esto va a tardar por lo menos un año en ser presentado a la Asamblea Legislativa, para calibrar muy bien, ¿verdad?, un sistema de incentivos para que los profesores tengan incentivos a la excelencia, ¿verdad? Si les va bien constantemente en las evaluaciones, entonces ya, por supuesto que van a recibir incentivos salariales y no salariales. Pero si les va mal consistentemente, no pueden seguir dando clases a los niños y jóvenes de este país. Esa para mí es la solución, una de las soluciones al tema de la educación, y si nosotros rescatamos la educación costarricense, vamos a volver a tener entonces esos espacios de encuentro y de cohesión social que son las escuelas y colegios del país. Es muy tabú en el área pública y definitivamente el talento, si usted remunera bien, más talento va a querer llegar ahí. Yo creo que se parte de algo, o sea, que se gane mejor, pero que también se mida en lo que se gasta. Usted básicamente resolvió mis dudas en el área educativa puntual de MEP. Me queda un poco claro cómo planea abordar el tema del apagón estudiantil. Me gustaría transicionar a lo que sería un poco las oportunidades de los jóvenes. Según el Estado de la Nación de 2024, el desempleo golpea más fuerte a jóvenes y mujeres fuera de la gran área metropolitana. Entonces, don Juan Carlos, usted habla mucho de emparejar la cancha. ¿Cuál es su plan para que los jóvenes de Punta Arenas, Guanacaste, Limón, la zona norte, puedan tener oportunidades comparables a aquellas de la gente de la gran área metropolitana? Bueno, nosotros obviamente queremos hacer un mayor énfasis en educación técnica y vocacional. Entonces estamos planteando convertir
más colegios académicos en colegios técnicos y vocacionales, ¿verdad? Y que estos colegios estén adaptados a la realidad de sus regiones. Obviamente, un colegio técnico en La Fortuna de San Carlos tiene que ser un colegio técnico volcado al tema de turismo. Un colegio técnico en la zona de Los Santos tiene que ser un colegio técnico volcado al tema de la agricultura y también el turismo, ¿verdad? Y así ir adaptándolo a todo. Esto por un lado. Educación técnica y educación vocacional. Después está otra herramienta que se aprobó en el gobierno pasado, pero por la resistencia del PAC, del Frente Amplio y del mismo Liberación Nacional, no se aprobó como se requería, que es educación dual, que es permitir que los jóvenes, mientras están en el colegio, puedan hacer pasantías en empresas y así adquirir experiencia laboral. Porque una de las principales barreras de la gente para incorporarse al mercado laboral de los jóvenes es que les reclaman que no tienen experiencia laboral. Pues bueno, hay un modelo en donde usted puede, y esto es un modelo copiado de Alemania, en donde usted puede entonces, mientras está estudiando, ir adquiriendo experiencia laboral y cuando usted sale ya entonces las empresas tienen el talento más o menos formado, ¿verdad? Lamentablemente, se me desmandó esto, lamentablemente esto se aprobó en el gobierno pasado, pero no se aprobó como se debía. Entonces, por temores de que se había explotación de los jóvenes y demás, de que había explotación de los jóvenes y demás, se pusieron todo tipo de trabas y actualmente únicamente hay 300 muchachos enrolados en programas de educación dual. Ya nosotros presentamos un proyecto de ley para que la educación dual sea mucho más versátil, mucho más flexible y entonces más jóvenes tenemos. Y después está lo que estamos planteando, es un plan nacional de certificaciones. Y voy a explicar, me perdonan la letra ahí. Plan Nacional de Certificaciones. Me explico. El otro día estaba yo tomando café y un carajo se me arrimó y me dijo, ¿usted Juan Carlos y algo? Sí, entonces empezamos a hablar. Era dueño de una empresa tecnológica. Y yo le pregunté, ¿cuánta gente tienes trabajando para vos? Y me dijo, 130 personas, todos jóvenes, ¿verdad? Y están haciendo programación y otro montón de carajadas. Y de pura casualidad le pregunté, a estos 130 muchachos, ¿cuántos son graduados universitarios? Y me dijo, menos de 30. Y yo le dije, los otros 100 tienen certificaciones. Certificaciones de SAP, Google, Cisco, etc. Y son certificaciones que se sacan en 8 o 9 meses. Y con esas certificaciones, estos muchachos, con una certificación, pueden ganar entre $1,000 y $1,500. Es más, me dijo, tengo varios muchachos que ni siquiera terminaron secundaria, pero que con una certificación de estas, nosotros le podemos dar un trabajo de esto. Y ahí, una vez que saca una certificación, al rato saca otra y todo, y esto es solo, va para arriba. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? El INA es una institución que tiene 350 millones de dólares en reservas. O sea, es una institución que está nadando en plata, 350 millones, y esa carcajada sigue creciendo todos los meses con las contribuciones patronales, ¿verdad? Lo que nosotros estamos planteando entonces es un programa nacional de certificaciones en donde usando esta plata, una ley que se aprobó el gobierno pasado, es una ley que permite tercerizar servicios al INA, es decir, el INA no tiene que dar las certificaciones, el INA puede contratar a otras empresas para que las dé. Y de tal forma, entonces hay mucho más versatilidad, no tenemos que entonces pasar por un proceso de contratación pública en donde el INA tiene que entonces contratar un montón de instructores en SAP y en Cisco, etcétera, sino que simplemente el INA terceriza, paga a empresas y podemos sacar a una gran cantidad de muchachos para que puedan recibir certificaciones, no solo en temas tecnológicos, por supuesto, donde hay un gran potencial y vos ves que toda esta inversión extranjera que está llegando a Costa Rica está ya empezando a enfrentar problemas de mano de obra, porque no la encuentra calificada, pero también en otras áreas en donde certificaciones pueden ayudar a estos jóvenes entonces a dar un salto en sus capacidades de empleabilidad. Y esto es particularmente
particularmente urgente en la zona sur, Guanacaste, Limón, zona norte y Pacífico Central. Entonces, estas tres medidas son lo que nosotros estamos planteando para mejorar la empleabilidad de los muchachos. Educación técnica y vocacional, renovar la apuesta por la educación dual y un plan nacional de certificaciones para que también muchos jóvenes puedan conseguir empleo, incluso sin necesidad de tener que pasar por la universidad o la educación formal terciaria como se conoce. Hay un tema que realmente preocupa mucho a los costarricenses y es el tema del costo de vida. O sea, Costa Rica es un país con un costo de vida bastante alto, e inclusive superior a algunas naciones desarrolladas. ¿Qué propone usted para que los salarios de los jóvenes alcancen para vivienda, para estudio, para alimentación, para transporte en este país que cada vez se vuelve más caro? Primero que todo tenemos que entender que somos un país caro porque es caro producir acá, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos múltiples fuentes de por qué es caro producir acá. Primero que todo, mano de obra. Y no es por los salarios, sino es por las cargas sociales. Tenemos de las cargas sociales más altas del mundo. La contribución patronal está a punto de subir ahora en enero a un 26,8%. Es decir, por cada 100,000 colones que un patrono le paga de salario a un trabajador, tiene que pagarle al Estado 26.800 colones. Entonces, esto es una fuente de encarecimiento del país. Luego está lo costoso que son ciertos servicios, especialmente electricidad para fines industriales y comerciales. Tenemos tarifas eléctricas que están entre las más altas de la región. Luego tenemos el tema de las regulaciones. Somos de los países de la OCDE, el segundo país de la OCDE con regulaciones más asfixiantes que atentan contra la generación de empresa y empleo. Y finalmente, infraestructura. Esto de las regulaciones va ligado con la falta de competencia también. O sea, muchas de estas regulaciones inhiben la competencia y por lo tanto ya a usted tener actores monopólicos, ya ahí se dejan cobrar más, ¿verdad? ¿Qué estamos proponiendo nosotros aquí? Reducir las cargas sociales. Eso es el primer proyecto que yo pienso mandar a la Asamblea Legislativa. Este 26,8% se divide de la siguiente manera, a mayores rasgos, un 14% más o menos va a la caja. Aquí se financia el seguro de enfermedad, maternidad y las pensiones, el régimen de invalidez, vejez y muerte. Hay un 4,5% aproximadamente, esto es 14 punto algo, y va a subir ahora en enero. Un 14,5% va a financiar las pensiones privadas, el ROP. Y después hay un 7,25% que se va a financiar una serie de instituciones, como el INA, IMAS, FODESAF, entre otras. Lo que nosotros estamos planteando, entonces, es no tocar esto. Esto se queda intacto, no vamos a tocar la contribución que es la caja, no vamos a tocar lo que vale la pensión privada, pero esto lo vamos a trasladar al presupuesto de la República para que se financie con impuestos ordinarios. Me disculpan ahí la letra, pero estoy haciendo rápido. De tal forma que la contribución patronal quede aproximadamente, va a quedar como en 19%, que ya es en línea con el promedio de la OCDE. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque cuando usted tiene altas cargas sociales, que es un impuesto al trabajo prácticamente, y usted tiene una mano de obra como la costarricense, en donde el 70% de la gente no terminó secundaria, los mayores de 25 años, o sea, la mayor parte de la gente que trabaja en este país no terminó sus estudios, no pudo terminar sus estudios, mano de obra poco calificada, como se le llama, pues bueno, usted le mete altos impuestos a la contratación de estas personas, usted los está expulsando del mercado laboral. Y es por eso que tenemos una informalidad del 40%. 850,000 costarricenses
no están trabajando en el sector formal, no están cotizando para una pensión, no están cotizando para un seguro médico y tienen ingresos que son significativamente inferiores a los que tendrían si tuvieran un trabajo formal. Entonces, la primera medida para emparejar la cancha en Costa Rica es bajar las cargas sociales para permitirles a estas personas poder tener un trabajo formal. Y esto también reduce el costo de la vida. Por otra parte, está el tema de la electricidad. Y aquí nosotros estamos impulsando la apertura del mercado eléctrico. O sea, así como hemos abierto el mercado de las telecomunicaciones, abrimos el mercado de la banca, que antes era monopolio, abrimos el mercado de seguros, hoy tenemos un monopolio en la generación eléctrica, participación privada muy limitada, que tenemos aquí también otro gran desafío, que si no lo atendemos pronto, vamos a tener problemas. El aumento en la demanda de electricidad, proyectada hasta el 2050, si la demanda continúa creciendo al mismo ritmo que ha venido creciendo en los últimos años, nosotros para poder empatar este aumento de la demanda con oferta, con generación, tendríamos que duplicar la generación eléctrica que tenemos en el país en los próximos 25 años. Solo para empatar, ¿verdad? Si no lo hacemos y nos quedamos cortos, pues vamos a tener escasez de electricidad y eso significa precios más altos, eso significa apagones, eso significa racionamientos y todo eso atenta contra el costo de vida, por supuesto, pero atenta contra la imagen de este país que nosotros estamos visualizando. El otro día, por ejemplo, fui a una conferencia sobre electrificación de la flota vehicular, ¿verdad? Asomove, creo que era la asociación. Sí, son un grupo de gente que está muy emocionados con el tema de los carros eléctricos y quiere que toda la flota vehicular de Costa Rica sea eléctrica pronto, incluyendo transporte de carga y transporte público. Estaban otros candidatos presidenciales, todos cantando loas a esto. Y yo le dije, yo estoy totalmente convencido de la necesidad, pero ¿de dónde va a salir la electricidad si hacemos eso? La gente no sabía, no tenía respuestas a eso. Bueno, el tema de la electricidad es un tema que tenemos que tener en la agenda, porque si queremos ser un hub de innovación, si queremos tener aquí industria de microprocesadores, si queremos tener aquí clusters, necesitamos más electricidad y no se está generando suficiente electricidad. Luego está el tema de las regulaciones, que también es un tema que encarece el costo de vida, lo difícil que es hacer negocio en este país. Ahí estamos proponiendo 3 medidas. Uno es una mora regulatoria, que ese va a ser mi primer decreto, el 8 de mayo, que establece que en los próximos 4 años no se va a crear ninguna nueva regulación que le genere costos al sector productivo. Nada, ¿verdad? Porque el aparato público es un aparato público que constantemente está generando regulaciones. Un decreto por aquí que viene a cambiar las reglas del juego, un reglamento acá que viene a crear una nueva tasa, etc. 2, el tema de una guillotina regulatoria. Esto es un instrumento que se ha utilizado en otros países, que es un software para identificar regulaciones y reducirlas al mínimo. Esto con acompañamiento de la OCDE lo vamos a hacer. Y 3, universalizar la ventanilla única de inversión. Actualmente la ventanilla única de inversión es una herramienta que ya existe, pero está destinada únicamente a empresas en zona franca y empresas multinacionales. Es decir, usted puede hacer todos sus trámites en un solo lugar sin mayores complicaciones. Bueno, nosotros queremos alfombra roja para todos, no solo para las zonas francas. Y es por eso que, entonces, siguiendo el ejemplo de Chile, que lo hizo hace unos años, queremos universalizar la ventanilla única de inversión para que esté disponible a todas las empresas del país. Nosotros creemos que con estas medidas, bueno, y infraestructura, ya me tocará en otro momento, pero aquí creemos en las alianzas público-privadas y mayor inversión en concesión de obra pública. Nosotros creemos que con todo esto vamos entonces a tener un país con menos costos de producir y por lo tanto menos costos de vida. Aprovechar este foro para abordar un tema, un último mensaje en el sentido de, usted viene de un partido tradicional, ¿verdad? Y generalmente ha existido mucha desconfianza en los partidos tradicionales, pero se sabe que usted no es el clásico candidato del PUSC. Y entonces tal vez me gustaría acabar con que usted dé un mensaje de cómo se reformó, por qué es que este PUSC es diferente, es distinto, para que más o menos los jóvenes no se vayan a, es que es el del PUSC, no.
Se ve que es un candidato diferente. ¿Por qué es un candidato diferente? Mira, este es un partido que efectivamente tiene 42 años de existencia, ha gobernado 3 veces el país y para mi opinión lo ha hecho bien. De los partidos que han gobernado Costa Rica, para mí es el que lo ha hecho mejor. Pero nosotros no vamos a convencer a los jóvenes, especialmente a votar por nosotros, cantando loas de lo que hicimos en el pasado, es diciendo qué vamos a hacer a futuro. Y sí, yo represento un liderazgo nuevo dentro del Partido Unidad Social Cristiana, represento ideas nuevas, modernas, sobre qué queremos hacer para Costa Rica, para generar oportunidades, para emparejar la cancha, para tener un país más competitivo, un país en donde las oportunidades de la gente no dependan de dónde nazca uno o en qué región del país vive, sino que sean accesibles para todos. Entonces, sí, mi mensaje para todos los muchachos es: vean el programa de gobierno, vean las personas que me rodean, vean las ideas que estamos planteando. Son ideas que vienen a transformar Costa Rica, porque creo que este país es un país con un enorme potencial que no lo estamos sabiendo aprovechar, y más bien en áreas en donde históricamente hemos destacado en la región y el mundo, como educación, salud y seguridad, estamos sufriendo retrocesos muy lamentables. Entonces, lo que yo siempre le pido a la gente es: préstenos atención, vean los debates, vean el plan de gobierno y compárenlo con otros. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Jóvenes por Costa Rica, y muchísimas gracias a don Juan Carlos por el masterclass que nos dio, y le deseamos la mejor de las suertes y esperemos que hayan podido aprender bastante las ideas que tiene don Juan Carlos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, es muy valioso. Yo creo que tenemos ante nosotros la elección más importante de nuestras vidas. Yo sé que ustedes son jóvenes y van a tener muchas elecciones más, pero créame que alguien que tiene un poquito más de estar acá puede reconocer de que esta es la elección más trascendental por todo lo que nos estamos jugando. No solo estos problemas que hemos discutido, sino nuestro mismo sistema democrático, que es tan valioso. Yo siempre insisto de que yo nací en Ciudad Quesada. Si yo hubiera nacido 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, sería un exiliado político. Y así de afortunado me siento de haber sido costarricense, y así con ese sentido del propósito pienso luchar con todo para mantener esta democracia. Así que los invito a informarse. Esta es una elección de ideas, es una elección, no un concurso de popularidad, sino una elección de ideas, propuestas. Lean, infórmense y ojalá tomen la mejor decisión para el país el próximo 1 de febrero.